Para mientras ustedes buscan su material, entonces yo voy a hablar sobre lo que era la declaración, lo que es la declaración de impuestos. En realidad, nosotros dijimos que en nuestro país hay dos grandes grupos de impuestos que de una u otra manera nos afectan a todos. Y recordemos que cuando hablamos de impuestos es sinónimo de tributo, ¿ya? Por lo tanto, si alguna vez ustedes escuchan la frase la legislación tributaria, se refiere a las leyes que tienen que ver con el pago de impuestos. ¿Mm? En el lenguaje tributario, la persona que paga impuestos se llama contribuyente. Contribuyente es el que paga impuestos por una u otra razón, no necesariamente el que paga contribuciones. Andrea, ¿tú sabes lo que son las contribuciones? Es lo que uno paga por tener utilidades. A ver, Rosario, ¿qué dices tú? ¿Has escuchado hablar de ese término? Y por ejemplo, cuando uno tiene una casa y paga, por ejemplo, se pasa de una UF, uno tiene que pagar contribuciones por el Eso. valor en este caso, de la casa. Claro, ese otro impuesto, entonces, Andrea, Claro. acá en Chile, Mm, que no tiene que ver con los ingresos que tú tengas, con los mm, negocios que tú hagas, sino que tiene que ver con las propiedades que tú tengas. Entonces, en mm, nuestro país se paga un impuesto también dependiendo de el valor que tenga tu propiedad, como decía Rosario, mm, ¿ya? Entonces hay un cierto límite y de ahí hacia arriba se pagan contribuciones y se pagan 4 veces al año, cada 3 meses, ¿ya? Esas son las contribuciones. Entonces, lo que yo estaba diciendo es de que cuando hablamos de contribuyente, no nos estamos refiriendo solamente a las personas que pagan contribuciones, mm. sino que nos estamos refiriendo a todas las personas en general que por una u otra razón tienen que pagar impuestos. ¿Ya? ¿Qué más? El servicio encargado de fiscalizar que se cumpla con las declaraciones de impuestos y que se esté pagando efectivamente lo que hay que pagar es el servicio de impuestos internos. Empieza con I. Muchas personas dicen puestos internos, pero es impuestos internos, porque se refiere a los impuestos que se pagan dentro del país. Por eso internos, ¿ya? Ese es el servicio. Eh, Ahora bien, dicho eso, los dos grandes grupos de impuestos que decíamos al principio, me refiero a lo que es el impuesto a la renta y por otro lado el IVA. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Se acuerda alguna de ustedes? El IVA es lo que nosotros pagamos cuando compramos, Ya, ¿cierto? Y el impuesto a la renta era, eh, ay, no me acuerdo. ya. ¿Cómo No sé explicarlo? si Aclaremos era el primero, impuesto que uno paga por tener ganancias o por el tema de, por ejemplo, cuando uno hace boletas, cuando uno está generando dinero, uno paga como impuesto a la renta. Y el IVA sería este impuesto que uno paga al consumo. Mm, claro, claro, porque la palabra renta, desde el punto de vista tributario, es sinónimo de ingresos. Entonces, cuando hablamos de impuesto a la renta, en el fondo estamos diciendo impuesto a los ingresos. ¿Ah? Como decía Andrea, el ingreso se entiende por ingreso a la ganancia, porque como ustedes saben y lo hemos conversado, no siempre todo lo que me ingresa es ganancia, ¿cierto? Entonces, pero Ujú. desde el punto de vista tributario, cuando se habla de renta, se habla de ganancia, de ingresos netos. Entonces, dependiendo de lo que uno gane, el fisco te reclama, te dice, ¿sabe qué? De esa ganancia, acá al Estado le corresponde tanto, ¿ya? Entonces, aquí vamos a separar y vamos a hablar primero o vamos a recordar primero lo que decíamos sobre el impuesto a la renta. El servicio de impuestos internos para el pago de estos impuestos emite diferentes tipos de formularios.
que están numerados. Entonces, cuando se habla del formulario para declarar la renta, se habla del formulario 22. Si ustedes se enfrentan a impuestos internos alguna vez y le dicen, pero tiene que traer el formulario 22, se refiere al formulario donde se detalla lo que uno está pagando por renta. Ahora bien, desde este punto de vista del impuesto a la renta, los contribuyentes se dividen en dos grupos, decíamos, primera y segunda categoría. ¿Quiénes estaban en primera categoría? Las empresas. ¿Cómo? La primera categoría eran las empresas. Las empresas, ¿cierto? Bueno, el comercio en general, digamos. Ujú. ¿Ya? Y en segunda categoría, Las personas Las naturales. personas naturales, claro, los trabajadores. mm, Porque, ojo, una persona natural puede ser un comerciante también. claro, Y si es comerciante, estaría en primera categoría. ¿Ya? Entonces, si lo separamos, para no confundirnos, vamos a decir que en primera categoría están todas las actividades comerciales, todas las del negocio, ya sea que la tiene una persona en forma individual o la tiene en forma de sociedad, da lo mismo. Pero si se dedica al comercio de lo que sea, sin importar el tamaño del negocio, va a ser un comerciante de o un contribuyente de primera categoría. No tiene nada que ver el tipo de negocio ni el tamaño de negocio, ¿ya? Porque acá están las microempresas tienen que pagar ese impuesto. Así que no tiene que ver con eso, ¿ya? En tanto que en segunda categoría, entonces, están los trabajadores. Y los trabajadores también los dividíamos en dos grupos. Los trabajadores que están con contrato en una empresa y los trabajadores que elaboran ocasionalmente en forma independiente y cuando lo hacen, para cobrar, emiten una boleta de honorarios. Entonces, ya sea que trabajo en forma independiente con boleta de honorarios o que trabajo con contrato en una empresa, yo tengo la calidad de contribuyente de segunda categoría. ¿Estamos ahí? ¿Alguna consulta sobre esto que hemos conversado? Yo voy bien. ¿no? Yo voy Ya, bien igual. perfecto. Ahora, ambos grupos de contribuyentes, independiente de la forma como vayan pagando su impuesto, tienen que presentar el formulario 22 en abril del año siguiente. Entonces, todos los ingresos que se produzcan ahora por el año 2025, ya sean por actividades comerciales o del trabajo, tienen que declararse en abril del 2026. ¿Ya? El año en que se declaran los impuestos se conoce como el año tributario. ¿Ya? Cuando ustedes se enfrenten en la página de impuestos internos que le dice, indique el año tributario con el que ustedes van a trabajar, es el año en que usted va a declarar el impuesto, no el año en que se produjeron los ingresos. ¿Ya? Entonces, el año tributario 2026, vamos a declarar los ingresos recibidos el 2025. No importa si soy de primera o de segunda categoría. Ya. Ahora, vamos a centrarnos en los contribuyentes de primera categoría. Como siempre, tengan a mano algo para tomar apuntes. Si es que aparece algo nuevo que sea distinto a lo que hayamos conversado ya, para que tengan algún apunte. De paso, les digo que una vez que terminemos las explicaciones, yo le voy a presentar un trabajo que ustedes van a tener que desarrollar sobre este módulo. ¿Ya? Ese trabajo va a llevar una nota y no hay prueba escrita acá, sino que es en Ya. base al trabajo que ustedes van a desarrollar. Bueno, contribuyente de primera categoría. Los comerciantes tienen que pagar un impuesto por sus ingresos, valga la redundancia, por sus ganancias, equivalente a un 27%.
Ese es el impuesto que se le cobra a los contribuyentes de primera categoría. Pero para que este impuesto no sea tan doloroso en abril del año siguiente, el fisco obliga a los comerciantes a que estén haciendo un ahorro mensual, como ir formando un colchón para que la caída no sea tan fuerte. Ese ¿Eso en el ahorro PPM? mensual obligatorio se conoce como el pago provisional mensual, PPM, ¿ya? El PPM entonces está relacionado directamente con el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque todo el PPM que el comerciante paga en el año, de enero a diciembre, lo puede rebajar del 27% que le resulta de impuesto en abril, ¿ya? Vamos a suponer que un comerciante paga todos los meses 100.000 pesos. Entonces quiere decir que en el año tiene un PPM de 1.200.000, ¿ya? Y eso es un ahorro. Entonces, si en abril su contador le dice que el 27% de sus ingresos son 1.500.000, entonces el comerciante en abril no va a pagar el 1.500.000 porque ya tiene pagado 1.200.000, ¿cierto? Entonces lo resta y pagaría solamente la diferencia. Para eso es el PPM. ¿Consultas ahí? Ya. Y aquí se puede dar el caso, explicábamos, de que ese ahorro de pronto sea mayor que el impuesto que resulta a fin de año. Siguiendo con el ejemplo, si el comerciante tiene un PPM de 1.200.000 y resulta que el 27% que le calculan en abril es solo 1.000.000 de pesos, entonces quiere decir que él pagó de más. Y como el fisco ya recibió esa cantidad, entonces se la devuelve. Esa es la devolución de impuestos que se hace entre mayo y junio de cada año. No es por IVA. Mucha gente dice me van a devolver el IVA. El IVA no tiene nada que ver aquí. Aquí estamos hablando de impuesto a la renta. ¿Ya? Eh, Eso con respecto al impuesto a la renta de primera categoría. Este porcentaje que se paga de PPM, porque es un porcentaje, es un 2% como mínimo, que el comerciante lo calcula a las ventas netas que haga en el mes. Las ventas netas son las ventas que no tienen todavía el impuesto, el IVA. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una venta de 2 millones de pesos en el mes, a los 2 millones no le voy a calcular el 2%, porque en esos 2 millones se entiende que está incluido el IVA. Entonces yo tengo que extraer el IVA de ahí, sacarlo, aislarlo, para saber cuál es la venta neta. Y aquí viene un punto que no sé si lo habíamos conversado, para que tomen nota. Cuando yo tengo un valor total como el que les acabo de dar, 2 millones de pesos con IVA incluido, y quiero saber cuál es el valor neto, tengo que dividir ese valor por 1.19. No es por 1.19%, sino que tal cual, por 1.19 o 1,19. Hagan la división, por favor. A ver, 2 millones dividido por 1,19. A mí me dio, ajá, 2 millones entre 1,19 me da
1.680.672. ¿Estamos bien? Sí, a mí sí, Ya, también. entonces ese sería el valor neto. Entonces, a ese valor neto el comerciante le tiene que calcular el PPM, no al total de la venta. Esto lo tienen Ujú. que tener claro porque en el ejercicio que les voy a dar aparecen unos pagos de impuestos que ustedes tienen que hacer. ¿Me puede volver a repetir eso, por favor? Que al 1.680.000, A ese ¿qué tenía? valor, al valor Ay, neto, a ese valor se ¿ya? le calcula el PPM. Ya, O sea, ese valor habría en este caso que multiplicarlo por 2% para saber cuánto se va a pagar de PPM. Claro. ¿Se entiende eso, Rosario? sí, o sea, ese valor se le paga, es el valor neto, eso lo multiplicamos por el 2%, ¿cierto? Que Claro, sería el ppm, que serían 33.613 pesos. exacto. Ya, Es. Entonces, si el comerciante tiene que pagar otros impuestos, se suman con ese. ya. Ya. Ahora bien, este PPM, el comerciante entonces lo tiene que pagar todos los meses, excepto si hubiera un mes que no tuviera venta. Si no tiene venta, obviamente no tiene nada que pagar porque no va a tener venta neta para hacer el cálculo. ¿Ya? Ujú. Pero todos los meses que tenga venta tiene que estar pagando el PPM. Y esa declaración mensual de impuestos se hace a través del formulario 29. Cuando ustedes escuchen la expresión formulario 29, se refiere al formulario donde se pagan los impuestos mensuales. Entonces, uno de los impuestos que va a tener que mostrar ahí en ese formulario 29 del comerciante va a ser el PPM. Puede que aparezcan otros más. ¿Ah? Por ejemplo, si usted es comerciante y de pronto contrata a alguien con boleta de honorario, un publicista, supongamos, para que le pinte un letrero, usted le va a pagar a ese publicista y ese publicista le va a entregar a usted una boleta de honorarios. Entonces usted le va a pagar, pero usted va a tener que quedarse con el impuesto. Usted le va a retener el impuesto a ese publicista. Por lo tanto, si el publicista le cobró 200.000, usted no le va a pagar los 200.000, le va a descontar el impuesto. ¿Ya? Pero ese impuesto que usted está descontando obviamente no es para usted, sino que es para el fisco. Por lo tanto, como usted retuvo ese impuesto, al mes siguiente, cuando haga su declaración, el formulario 29, ahí va a tener que colocar ese impuesto que retuvo para entregárselo al fisco junto con el PPM del mes. Eso es un ejemplo, ¿se fija? Siempre pueden aparecer otros impuestos y todos van al mismo formulario 29. Se hace un solo pago. ¿Ya? ¿Consultas ahí? Bien. Eso entonces con respecto a los contribuyentes de primera categoría. Estamos hablando del impuesto a la renta todavía. Pasemos a los contribuyentes de segunda categoría. Acá dijimos que en segunda categoría tenemos dos grupos de personas, entendiendo que en segunda categoría están los trabajadores, a diferencia de la primera categoría donde están los comerciantes. Ujú. ¿Ya? Y los trabajadores los dividíamos en dos grupos. Un grupo, el de aquellos que están con contrato en una empresa, y el otro grupo de los que trabajan ocasionalmente con boletas de honorarios. Ujú. Los dos están en la segunda categoría, pero
para pagar el impuesto lo hacen de forma diferente. Los que están con contrato, o mejor dicho, a los que están con contrato, la empresa les descuenta el impuesto a la renta de su liquidación de sueldos, pero siempre y cuando la renta esté en un tramo de una tabla que entrega impuestos internos todos los meses que pueda recibir el cobro, porque hay rentas que al ser consideradas bajas quedan exentas, o sea, no pagan impuesto a la renta. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que si bien es cierto, la ley de impuesto a la renta dice que deben pagar impuestos los trabajadores, esto no quiere decir que efectivamente todos los trabajadores del país paguen impuesto a la renta, porque van a pagar dependiendo del ingreso que tengan. El que gana más paga más. Ese progresivo se dice que es el impuesto. ¿Ya? ¿Estamos? Por lo tanto, si una persona gana el ingreso mínimo, por ejemplo, obviamente esa persona no va a pagar impuesto a la renta porque va a quedar bajo el tramo. El primer tramo parece que es de 900 y tantos mil pesos hacia arriba. ¿Ya? Entonces, si hay un trabajador que tiene un ingreso, supongamos, de 3 millones de pesos, su sueldo base, ese trabajador sí va a tener que pagar un impuesto a la renta, pero él no va a ir todos los meses a impuestos internos o él no se va a meter a la página de impuestos internos a pagar su impuesto a la renta, porque está contratado en una empresa. Entonces la empresa le va a descontar de su liquidación de sueldos. ¿Ya? Y volvemos a lo que conversamos hace un momento atrás, igual que en la boleta de honorarios. La empresa le descuenta al trabajador y ese dinero la empresa lo entrega en su formulario 29 al mes siguiente. Entonces ese dinero de esa forma llega al fisco. ¿Ya? ¿Está claro eso? Ya. Y al otro grupo de trabajadores ya habíamos dado un ejemplo. Cuando la empresa o el comerciante contrata a alguien con boleta de honorarios, le retiene el impuesto y él, el comerciante, lo presenta en su formulario 29. Entonces, de esa manera, esta persona que hace boleta de vez en cuando también le está entregando dinero al fisco. Aquí sí que no hay exención. No importa que la boleta sea por 20.000 pesos, hay que descontarle el impuesto. ¿Ya? Pero, dependiendo del total de ingresos que se tenga en el año, la persona cuando haga su declaración de renta, cuando haga su formulario 22 en abril del año siguiente, podría tener una devolución. Porque si la sumatoria de sus ingresos en el año es inferior a cierta cantidad, me parece que ahora son como 9 millones de pesos, entonces el fisco le devuelve todo el dinero que le había descontado. Por eso normalmente las personas que trabajan con boleta de honorario al final recuperan todo el dinero que le habían pagado, porque a veces desarrollan labores menores que no alcanzan a superar esa barrera de los 9 millones de pesos. Pero lo que le están devolviendo es el impuesto que le descontaron. A mí me interesa que a ustedes les quede claro eso y no caigan en la confusión de la mayoría de las personas que dicen que le están devolviendo el IVA. Y el IVA no tiene nada que ver en estos casos. ¿Ya? ¿Consultas ahí? Yo voy bien, creo. Ya, Sí, igual voy entendiendo. ya, perfecto. Entonces ahora les voy a pedir que anoten un ejercicio para que veamos si me entendieron. Vamos a hacer 2 meses de liquidación de sueldo, perdón, de pago de impuestos. ¿Ya? Vamos a poner, por ejemplo, creo que hay enero y al lado abajo colocan compras
2.160.000. Compras 2.160.000. Ventas 2.800.000. Esos son los valores totales. Por lo tanto, para saber valores netos, tenemos que dividir por 1,19, ya sea en las compras y en las ventas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Porque acá tenemos que saber el valor neto, por ejemplo, no solamente para el cálculo del ppm, sino que también para calcular el IVA. ¿Ya? Cuando calculamos el IVA, perdón, me he olvidado de hacer ese repaso del IVA, disculpen. Dejemos en stand-by el ejercicio, ¿ya? Luego lo desarrollamos. Vamos a hablar sobre el IVA. Ya, entonces, queda medianamente claro al menos el tema del impuesto a la renta, ¿verdad? ¿Quiénes son contribuyentes primera, quiénes son de segunda categoría y cómo se paga el impuesto? Hablemos entonces ahora del IVA. Como ustedes dijeron, es un impuesto al consumo, impuesto al valor agregado. Y este impuesto entonces lo pagamos todos nosotros cada vez que estamos comprando algo. ¿Ya? Compramos un jugo, compramos una cerveza, compramos en el supermercado, vamos al cine, vamos al casino, donde sea, siempre vamos a estar pagando un IVA. O sea, todos los productos y todos los servicios que utilizamos vienen con un recargo de un 19% que no tiene nada que ver con la ganancia que tenga el comerciante. Me explico. Si ustedes son comerciantes y compran un producto en 100, valor neto, estoy hablando ahora, ¿lo van a vender en 100? Obvio que no, ¿cierto? Si no, no serían comerciantes. Entonces, cada comerciante es libre de poner un porcentaje de ganancia que estima adecuado. ¿Ah? Si la persona está vendiendo pan y quiere vender el kilo de pan a 10.000 pesos, está en su derecho de hacerlo. Ahora que le compren el pan es otra cosa, ¿verdad? ¿Cierto? Por eso se habla de que en nuestro país existe libertad de precios y que los precios se regulan solos por la oferta y la demanda. No sé si han escuchado hablar de eso. Claro, porque uno obviamente va a comprar donde hayan precios que resulten atractivos para uno. Entonces, si un comerciante se vuelve loco cobrando muy caro, nadie, como decimos vulgarmente, nadie lo va a pescar y por lo tanto se va a ver obligado a bajar sus precios solito, se va a dar cuenta que está mal. Entonces, por eso se dice que los precios los regula el mercado, o sea, los compradores. Bueno, entonces, si ustedes compraron un producto en 100 y ustedes quieren ganar la mitad, o sea, el 50%, quiere decir que lo van a vender en 150. Entonces, a los 100 de compra, valor neto, le agrega los 50 de ganancia, ya tiene 150, y a esos 150 usted le va a calcular el IVA. ¿Ya? Entonces usted deja libre la ganancia que quiere para usted. Por lo tanto, el comerciante no puede decir, yo estoy trabajando para el fisco, a mí no me queda nada, porque él ya tiene que haber dejado su porcentaje de ganancia para sí. ¿Se fija? Entonces, en el ejemplo que le estoy dando, usted compró a 100, va a ganar 50, ya lo tiene ahí, y sobre eso, sobre los 150, usted recarga el 19%, que van a ser como 28 pesos más o menos. Entonces, usted no vende el producto en 100, ni lo vende en 150, sino que lo venden 178. Pero de los 178 no son todo para usted, porque usted tiene que rendirle cuenta al fisco por los 28 pesos que recargó, que no tienen nada que ver con su utilidad. ¿Ya? Eso es bueno que lo tengamos de alguna manera internalizado igual. El IVA no es ganancia ni es pérdida para el comerciante. El comerciante solamente es un intermediario, ¿ah? Por el cual pasa el impuesto para el fisco. ¿Ah? Los que pagamos el IVA somos los consumidores. El comerciante solamente es intermediario. ¿Ya? Entonces, teniendo eso presente,
Aclaremos que, como cualquier mortal, el comerciante cuando compra también tiene que pagar un IVA, ¿cierto? Él va a comprar productos para su negocio, va a pagar arriendo, va a pagar luz, va a pagar agua, va a pagar internet, etcétera, y por todo eso él va a estar pagando un IVA. ¿Ah? Pero el fisco le dice, señor comerciante, no se preocupe, usted tiene derecho a recuperar ese IVA cuando venda. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes son comerciantes y solamente por IVA, no por los productos, solamente por IVA, pagaron en un mes 400.000 pesos, el fisco les dice, Andrea, Rosario, no se preocupen, vendan sus productos, apliquen la ganancia, recarguen también un IVA. Entonces, con ese IVA que ustedes están recargando, recuperan el IVA que pagaron. Por lo tanto, si ustedes cuando compraron pagaron un IVA de, no me acuerdo cuánto le dije, 400.000 o 500.000, ya lo que sea, 400.000, pero eso lo pagaron por IVA. Y cuando venden, ustedes recargan un IVA que es de 500.000, entonces ese IVA que ustedes recargaron no se lo entregan todo al fisco, no le entregan los 500.000, porque el fisco le dice que usted tiene derecho a rebajar el IVA que pagó cuando compró. O sea, usted hace la resta 500 menos 400 y le entrega al fisco solamente 100. ¿Ya? En lenguaje tributario, el IVA que usted paga cuando compra se llama crédito fiscal. Y el IVA que usted recarga cuando vende se llama débito fiscal. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo que estoy dando, usted tiene un débito de 500, un crédito de 400 y por lo tanto tiene un total a pagar por IVA de 100. ¿Se entiende esa parte, Rosario? Ahí me perdí. ¿Cómo? Ahí me perdí en la última parte. Ya no te escucho bien. Voy a subir el volumen, no sé si soy yo ahí. Espérame. ¿Ahora me escucha? Sí, En la última parte me perdí, le digo. ya. ¿Te acuerdas del ejemplo? Tú compraste y pagaste un IVA de 400. Sí, Ya. Ese sí. IVA, el IVA que tú pagas cuando compras, ¿Mm? el fisco le llama crédito fiscal. Ya, Entonces, cuando tú después recargas un IVA cuando vendes, ese IVA que recargas se llama débito fiscal. te evito. En el ejemplo que yo les di, ustedes tenían un débito de 500 Ujú. y un crédito de 400. ¿Cuál de los dos IVA se paga? Ninguno, porque hay que hacer una resta entre ambos. Ya, Débito menos crédito. En este caso, el resultado sería 100. Eso sería lo que pagarías por IVA. ¿Ya? La resta, débito menos crédito. ya. Ustedes me preguntaban, parece, cuál se colocaba primero, pero Sí, yo sí, les decía esa era que la Sí, pregunta, si había como en la fórmula o si siempre se iba a restar, pero ya ahí dijo que era como, había que saber cuál era el mayoría. claro, claro, no es una resta normal, se coloca siempre el mayor primero para restar. Lo importante es saber cómo se llama el resultado y qué se hace con ese valor. ¿Ya? Porque si el débito es mayor, atención en esto, cuando el débito es mayor, el resultado va a ser un impuesto a pagar, tal como en el ejemplo que estábamos viendo ahora. Pero si se da el caso de que en un mes las compras son mayores que las ventas,
lo que querría decir que el crédito va a ser mayor que el débito. Entonces, en ese caso, el comerciante, por IVA, no pagaría impuestos, solamente por IVA. No es que ese mes no vaya a pagar impuestos, porque si vendió, igual va a tener que pagar el PPM. De ese no se escapa, ¿ya? No se olviden de eso. Desde el punto de vista del IVA, cuando el crédito es mayor, igual se hace la resta, pero el resultado de la resta no es un valor que el comerciante va a pagar, sino que se llama crédito a favor. Y ese crédito a favor el comerciante lo deja para el otro mes y el otro mes lo junta con el crédito de ese mes para considerarlo en la resta. ¿Ya? ¿Consultas ahí, Rosario? ¿No? Ya. Entonces ahora volvamos al ejercicio. Yo le había dicho compras por, 2.160.000. ya, y las ventas se le había dicho igual. 2.800.000. Ya, perfecto. Entonces ahí ustedes tienen que calcular el valor neto para calcular el IVA, calcular PPM, ¿ya? Perfecto. Ese era el mes de enero. Vamos ahora, mes febrero. Compras, 3.150.000. Ventas, 2.800.000. 2.800.000. Sí. Ya, entonces, por favor, hagan el cálculo de impuesto para los 2 meses. En cada mes tienen que llegar al final a un resultado que diga total a pagar. ¿Ya? Traten de hacerlo bien ordenadito. Entonces, pues, si hay duda, pues yo le voy a pedir que compartan la pantalla para que me muestren cómo hicieron los cálculos. ¿Ya? Ya. Los precios que usted nos dio son precios netos, ¿cierto? Le sacamos el IVA, si hay impuesto crédito, ¿cierto? No, no, ¿Eso o no no? son valores netos. Ustedes tienen que calcular el valor neto. Ah, ya.
Profe, ¿podría revisarme a mí? A ver si lo hice bien. Dame un minuto, por favor. Ya. Ya. Presenta tu trabajo nuevo, por favor. Mm, Ya, pincha en la celda D3, por favor. Ya. Sigamos para el lado. Ya. Bien. ¿Y el otro mes? ya. Acá.
Ya, perfecto. Muy bien. ¿Cuánto era el total de compras? En enero, Sí. el total era 2.160.000. ¿Y el total de ventas? Eran 2.800.000. ¿Ese era tu resultado al final en enero, Andrea? ¿149? Sí, 149, 244. Ah, ya. ¿Cómo va Rosario? Estás con tu micrófono apagado. Ahora sí, dime nomás. Aquí le voy a mostrar que estoy tratando de hacer esto. Ahí de eso calculé el neto, el IVA, y porque el PPM lo calculamos las ventas. Eso es lo que yo entendí. Espera un poquito. C3 por 2%. C3 por 2%. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? Y ahora voy acá. ¿Ya? Y me falta sacar el valor total. ¿Ya? Y en este caso el resultado, mirando el débito y el crédito, el resultado sería un impuesto o un crédito a favor. Un impuesto. Claro. ¿Por qué? Porque aquí es mayor espérame, es mayor mi compras. No, es mayor el de las ventas, que es el débito. Sí, Cuando es mayor sí, el o sea, eso. débito, Sí. ahí el resultado es un impuesto. ¿Ya? Calcúlalo, por favor. ¿Cuál sería el impuesto entonces? Entonces sería, espérame,
tendríamos el IVA. Siempre coloca la cantidad mayor primero para hacer una resta. Ah, ya, ya. No, no, no. ¿Cómo va a calcular el impuesto? ¿Qué va a restar? ¿Qué va a restar para calcular el impuesto? El ppm, No, o sea, o el neto. no, No tenía entendido. tampoco. Se restan los IVA, Rosario. Ah, ya, El débito con el crédito. Pero ojo, volviste a colocar el crédito. Coloca el débito primero porque el débito es mayor en este caso. Pincha ahí abajo, ¿no? Ya. Menos, siempre se coloca la cantidad mayor en la resta. Primero, menos el crédito, que son los 344 el IVA. Es IVA con IVA, lo que tienes que restar. ah, ya, Débito con crédito o crédito con débito para calcular el impuesto. No ah, te ya, metas nunca en el total de venta o en las ventas netas. ya, Para calcular el impuesto por IVA es débito con crédito. Y por favor, grábate que el IVA de las compras se llama crédito y que el IVA de las ventas sí, se llama débito. ¿Ya? Tienes que darle un nombre a los valores, si no te va a confundir más. Ese sería el impuesto a pagar por IVA. ¿Cómo sacamos el total a pagar ahora? espérame un ratito. El, el total a pagar, Ujú. ¿Qué iba a pagar el eh, comerciante aquí? el IVA, ¿Cuál IVA? el IVA de las ventas, No, va a pagar el impuesto que recién calculaste, los 102.000. ya, Acuérdate que el comerciante a fin de mes le resta, que fue lo que tú hiciste, al IVA de las ventas el IVA de las compras y paga la diferencia, ¿no? No paga todo el IVA de las ventas. Eso fue lo que tú mm, hiciste, restaste el IVA de las ventas 447 menos el IVA de las compras 344. ¿Cuánto te dio? 102.000. Eso es lo que va a pagar. Pregunta, ¿va a pagar solamente ese valor? no, ¿Qué más tiene que pagar? el ppm, Correcto. Entonces, para saber el total a pagar, tienen que sumar esos dos valores. ya, Si fuera crédito, entonces ahí pagaría solamente el ppm. ya, Cuando es mayor las compras, se paga solamente el ppm. Perfecto. Eso es lo que va a pagar el comerciante. Paga el IVA 102.000 y paga el ppm 47.000. ya, ¿Estamos? ya. Ya, revisa bien ese ejercicio para que lo veas después. Termina de compartirnos. Ya que les voy a mostrar el ejercicio que se van a llevar, que yo se lo voy a enviar pero antes, bueno, sí, primero le vamos a mostrar eso. Ya. Entonces, tal como se expone ahí, el objetivo de esto es que ustedes vean en terreno cómo se hace esto de iniciar un negocio. Que ustedes vean también en la práctica cómo podrían ser los primeros meses de un negocio. Esa es la idea. O sea, la idea es sacarlas de su escritorio. Porque para hacer esto ustedes van a tener que ir a la municipalidad, van a tener que ir a impuestos internos. ¿Ya? Entonces, el punto es que usted se va a poner en el caso hipotético de que quiere comenzar un negocio en su casa como vendedora de joyas. Eso es lo que tiene que pensar. Y ahí tiene que hacer su patente, tiene que hacer la iniciación de actividades, todas las actividades que están citadas ahí. Mire qué bonito. ¿Se fija que dan ganas de comenzar a hacer al tiro ese ejercicio? Está lindísimo. Re lindo, dirían los argentinos.
Sabemos lo que es un logo, ¿cierto? Sí, sí. Ya. ¿Alguna consulta? Se supone que van a aparecer dudas cuando estén desarrollando el ejercicio, pero al menos así a golpe de vista, no sé si le aparece alguna duda en particular. Eh, lo de... Al menos las dos primeras me dan dudas. ¿Ya? Vas a tener que ir a la Eh, municipalidad pues, y preguntar cómo ajá, es el trámite de la solicitud de patente. Y a lo mejor te van a dar un ya, formulario ahí que tú vas a tener que llenar. ya. ¿Ya? Obviamente no lo vas a entregar Ujú. en la municipalidad, sino que lo vas a llenar y me lo vas a tener ahí escaneado para, o le vas a tomar una foto Ya, para presentarlo en tu trabajo. Lo mismo con oiga, la iniciación de actividades. Si se puede hacer en línea, bueno, ahí le toman la foto a la pantalla. Si no, hay que ir a la institución y pedir el documento. ya, Plazo de entrega, miércoles 13 de agosto. ya. Ya tenemos prácticamente 3 semanas para trabajar. Y en todo ese tiempo me pueden estar consultando todos los días si quieren por alguna situación. Nos podemos reunir por Zoom también si quieren que le Ujú. explique algo en particular. Ningún problema. El único día que yo, de frentón, como se dice, no podría reunirme con ustedes por Zoom en la tarde es el jueves. Ya, ¿Ya? Pero los otros días sí podría siempre que me avisen con tiempo. Entonces, se lo voy a enviar a su correo. Le voy a enviar ahora el calendario de los exámenes. Ya. Ahí está el calendario, no sé si les llegó a su WhatsApp. ah, ya. Calendario de exámenes, ¿Eh? martes 11, miércoles 20, martes 26, miércoles 27. Martes, El martes perdón, tendría 18. que decir Martes martes 19. 19. Martes 19. Ya, Martes 19, miércoles 20, martes 26, miércoles sí. 27. Ojo que archivo lo vamos a tomar por separado entonces, ¿ah? Porque ahí dice comunicaciones, Ujú, ¿ya? En comunicaciones va a entrar atención de público, comunicación oral y comunicación escrita. O sea, ahí te van a tener que ujú, redactar, fijo, ¿ya? ujú. Y archivo lo vamos a tomar con un módulo aparte. Ya. Y eso en el mismo horario de 7 a 9. Exactamente, ¿ya? Ya. Yo les voy a enviar igual las notas finales que tienen hasta el momento en cada módulo. Ujú, Recordemos que la nota final que yo les voy a enviar por módulo es la que vale un 60% y la nota que se saque en el examen vale un 40%. ujú. Entonces sumamos el 60 más el 40 y nos da la nota final del módulo. Ya. Y también le voy a estar enviando trabajos, ¿ya? Ujú, Bueno, le voy a enviar el correo y les voy a explicar de nuevo todo el tema. Y mañana yo al menos voy a estar en el Zoom para ujú. que ustedes si quieren se meten a Zoom para hacerme cualquier consulta, ya sea de este trabajo o de otro que les Ya. envíe, ¿ya? Para, para intercambiar opiniones. Si no puede estar, no Ujú. importa, me puede hacer la consulta en otro momento. Ok. Rosario, ¿alguna consulta? No, voy a leer con calma. Ya, perfecto. No te estreses, ¿ya? Yo creo Sí, que que, mañana tengo hora médico a las 6:30, así que no sé si alcancé. claro, ya.
Sí, pero tranquila, sí, vamos a andar bien. Ya Ujú, han demostrado ser muy buenas alumnas, así que yo creo que vamos a andar muy bien acá en la etapa final. Mantengámonos comunicados por último por WhatsApp, cualquier cosita podemos intercambiar, no necesariamente ujú. por Zoom. ¿Ya? Así que Ya, mucho ánimo, Ya, chiquillos. gracias. gracias. Quedaríamos hasta aquí entonces, ¿ya? Ya. Ya.